Hijo mío, hija mía, escucha la frecuencia de mi espíritu. ¿Hasta cuándo permitirás que tu mente sea un campo de batalla donde el enemigo planta banderas de ansiedad? Sientes la tormenta rugiendo en el santuario de tu pensamiento, tu cuerpo está postrado, pero tu mente corre como un fugitivo cargando un mundo que no te corresponde sostener. Batallas con legiones de preguntas sin respuesta y te escondes tras muros de miedo. Yo decreto en este instante, bajo la autoridad del tercer cielo, que la tormenta en tu mente recibe una orden de calla y enmudece. Establezco legalmente que tu fatiga mental no es tu destino, sino el síntoma de una carga que hoy queda anulada en mi altar. No llegaste aquí por un algoritmo, fuiste convocado por un tribunal de paz para que tu alma reciba el decreto de libertad. El código secreto, descanso en el Señor. Hay un poder que el mundo ignora, una tecnología del espíritu que transmuta el caos en serenidad. Se llama descanso en el Altísimo. No es una pausa física, es una posición de gobierno. Estás aquí porque tu alma ha gemido por un alivio que no se compra con oro, sino con rendición. Yo decreto y activo en tu corazón la capacidad de dejar de luchar en la carne para empezar a gobernar en el reposo. Abro hoy para ti las llaves espirituales de los patriarcas que vencieron el insomnio con la confianza. Esta no es una enseñanza humana, es una señal divina de que tu temporada de agonía mental ha expirado hoy mismo. Activación del sello, paz en Cristo. Antes de proceder a la revelación profunda, debemos establecer un perímetro de fe. Al declarar con tus labios, estás levantando un vallado contra los dardos del enemigo. Acción de poder, escribe ahora mismo con autoridad, paz en Cristo. Al hacerlo, estás notificando a las tinieblas que tu mente ya tiene dueño. Decreto que cada vez que alguien escribe esta frase, una cadena de opresión cae al suelo. Suscríbete a este canal, Decretos de Dios, para marcar el lugar donde el cielo te habló y activa la campanita de la vigilancia espiritual. El decreto de la inagotable fuerza. Tu mente ha llegado al límite, has intentado ser el arquitecto de tu propio alivio y solo has construido una celda de agotamiento. Pero escucha el decreto del Eterno, tú te cansas, pero yo no. Tú te desgastas, pero mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo decreto como Señor de los tiempos, que mientras tú colapsas, yo permanezco como roca inconmovible. Que tu lógica limitada es absorbida por mi sabiduría infinita. Decreto que donde tú ves un callejón sin salida, yo ya he pavimentado una autopista de milagros. Establezco que el cansancio que hoy sientes es el vacío necesario para que yo lo llene con mi gloria. El modelo del reposo sagrado, Génesis 2,2. Yo no reposé al séptimo día porque estuviera cansado, sino para establecer una ley espiritual de mantenimiento. Tu mente no fue diseñada para el modo de alerta constante. Fue creada para ser un jardín de comunión, no un búnker de análisis. Yo decreto la restauración de tu diseño original. Ordeno a tu sistema nervioso alinearse con la paz del Edén. Decreto que confiar en mí es un acto de guerra contra la ansiedad. Establezco que tu valor no depende de lo que resuelves, sino de quien te sostiene. Declaro que mientras tú decides soltar los pensamientos intrusivos, mi mano incansable sigue tejiendo tu victoria en el mundo invisible. La rendición de la noche. Hay noches donde el peso de lo incierto se vuelve un yugo de hierro. Tu mente repite escenarios catastróficos como un disco rayado. Pero hoy, yo el Señor, emito un edicto, no necesitas resolverlo todo esta noche. No eres el salvador de tu propia historia, ese puesto ya está ocupado. Yo decreto sobre tu noche. Que tu almohada se convierte en un altar de revelación y no en un campo de batalla. Decreto que tu paz no depende de las respuestas que tengas, sino del Dios que te posee. Establezco que dormir es un acto de fe radical. Al cerrar tus ojos, le dices al enemigo, no soy esclavo del miedo, porque mi guardián no duerme. Declaro que el milagro que buscas está siendo gestado mientras tú descansas. El misterio de la almohada de piedra. Recuerda a Jacob, descansó sobre una piedra y vio el cielo abierto.
Recuerda a José, en el sueño recibió el diseño de su destino. El sueño es un portal donde yo trabajo sin la interferencia de tu ego. Yo decreto el sellamiento de tu descanso. Ordeno que todo espíritu de insomnio y angustia nocturna sea atado y expulsado de tu habitación. Decreto que tu descanso es un arma de guerra que avergüenza al adversario. Establezco que no estás llamado a tener todas las respuestas, sino a tener toda la fe. Declaro que esta noche, el cielo toma tu carga y tú tomas mi paz. El filtro de la verdad divina. Pensar demasiado es el veneno del alma. Es masticar el pasado sin digerir la gracia. El enemigo sabe que no puede robar tu salvación, por eso intenta saturar tu ancho de banda espiritual con ruidos de duda. Yo decreto el filtro celestial sobre tu mente. Todo pensamiento que no edifica, que no es puro y que no trae alabanza, es expulsado de tu jurisdicción mental ahora. Decreto que tú tienes la mente de Cristo, una mente enfocada, serena y conectada al trono. Establezco que el sobrepensar es una ilusión de control que hoy queda destruida por la verdad. Decreto que el ruido interior se apaga para que mi susurro apacible se vuelva un estruendo de dirección en tu vida. La seguridad del Salmo 121. Tú puedes dormir porque yo no lo hago. Yo soy el centinela de tu linaje, el guardián de tu heredad. Mientras tú cierras los ojos, yo velo por tu casa, por tus hijos y por tu propósito. Yo decreto tu protección absoluta. Declaro que el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Decreto que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Establezco que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia manifiesta de Dios en medio de ellos. Decreto que, al igual que Jesús en la barca, tú puedes dormir en medio de la tempestad, porque el Creador del mar está a bordo de tu vida. Cristo es el decreto de tu paz. Él no solo la emite, Él es la sustancia misma. Bajo su gobierno, aunque la tierra sea conmovida, tú tienes el derecho legal de cerrar tus ojos y reposar. No busques condiciones externas para activar tu calma. El código no está en el caos de afuera, sino en la presencia que ha sido sellada en tu interior. Si el Rey de Gloria habita en tu espíritu, posees el arsenal completo para legislar paz, sin importar la tormenta que intente sitiar tu realidad actual. Número 6. Decreta el arresto de tu mente inquieta. La guerra de mayor desgaste no ocurre en lo visible, sino en el tribunal de tus pensamientos. Una mente sin gobierno es como un océano azotado por frecuencias extrañas. Divaga sin destino, hundiendo el alma en una marea de incertidumbre. Allí no hay diseño, no hay revelación, no hay reposo, solo un agotamiento que consume tu genética espiritual. Tú conoces esa opresión porque has sido procesado por ella. Has enfrentado vigilias donde la angustia fue tu única compañía, días donde tu enfoque fue saboteado por una voz que solo sabía acusar, presionar y debilitar. Pero hoy activamos una decisión legal que reprograma tu atmósfera, algo tan directo y con tanto peso de gloria que, al ejecutarlo, la jurisdicción del cielo se manifiesta en tu habitación. Entregar al Altísimo tu mente atribulada no es un concepto religioso, es una transferencia de carga en el espíritu. Es elevar un clamor de autoridad y declarar, Señor, traspaso a tu altar estos pensamientos que usurpan mi paz. Hazlos tuyos. Establece tu orden divino donde el enemigo intentó plantar el caos y la confusión. Es permitir que el resplandor de su presencia escanee tu mente y revele qué ideas son semilla divina, cuáles son dardos del adversario y cuáles son memorias de dolor que aún no han sido redimidas. Al orar bajo este diseño, ejecutas un acto de rendición guerrera. Reconoces que tu capacidad humana ha llegado al límite. Y eso no es derrota, es acceder a la omnipotencia del Padre. La verdadera soberanía no pertenece al que pretende controlarlo todo, sino al que sabe delegar su causa al juez justo cuando sus fuerzas se agotan. Hay frecuencias que nacen de la inseguridad, otras del trauma heredado, otras de ataques espirituales y otras del ruido del mundo. Pero ninguna de esas voces tiene mayor jerarquía que el decreto de Dios sobre tu destino y tu linaje.
Si transfieres esa carga a sus manos, Él toma esa red de ansiedades y suposiciones para transmutarla en una estrategia de calma y dirección clara. Mira este ejemplo. Si un instrumento está fuera de tono, por más que el músico sea experto, la melodía será un ruido estridente. Así opera tu mente. Si tu frecuencia interna está desalineada con el cielo, toda tu realidad se percibirá bajo una tensión insoportable. Pero si permites que el Creador sintonice tu espíritu, el sonido de tu vida cambia por completo, no porque el entorno se rinda, sino porque tu configuración interna ha sido transformada. Este cambio se activa con un decreto de entrega, no con esfuerzo mental, ni lógica humana, ni filosofías vacías. Se activa con oración de poder, con humildad y fe absoluta. La ciencia del cielo lo confirma. Al verbalizar tu rendición y entregar tus cargas simbólicamente, tu diseño biológico experimenta una liberación real. Existe un alivio tangible cuando decides despojarte de lo que te asfixia, incluso antes de ver el cambio en lo natural. Ese descanso es infinitamente superior cuando el receptor de tu carga es el Dios que te diseñó y tiene jurisdicción sobre cada átomo de tu problema. Jesús legisló: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es una emoción pasajera, es una herencia legal, una sustancia de gloria. Para poseer este regalo, debes vaciar tus manos de las preocupaciones que hoy aprietas con fuerza. No puedes abrazar la bendición si tus dedos siguen aferrados al temor. Suelta el control para recibir el reino. Cuando rindes tu mente, Él no solo establece paz, libera el diseño de tu siguiente paso. Una mente en reposo es el receptor perfecto para la frecuencia de Dios. Es limpiar la interferencia para oír la voz del trono. Dios desea impartir revelación sobre tu vida, pero necesita que el ruido de tu incredulidad cese. Esto comienza cuando declaras: toma el gobierno de mi mente, Señor. Hazlo ahora, con la autoridad de un hijo. Nombra específicamente cada pensamiento que te roba el sueño. Dile qué escenario te angustia. No ocultes nada bajo frases religiosas. Una vez que experimentes esta calma, levanta un muro de protección. No vuelvas a reclamar la carga que ya dejaste en el altar. Cada vez que el dardo del miedo regrese, ordénale: ya fui entregado a Dios. No tienes derecho legal sobre mí. Ahora entiendes que la paz no se alcanza pensando más soluciones, sino rindiendo más preguntas. Tu mente inquieta encuentra hoy su refugio en aquel que detiene el mar con un susurro. Número 7. Su palabra anula las tormentas. En medio del bombardeo de dudas y el desorden mental, existe un decreto que corta la sombra como un rayo de gloria: el escrito está. Cuando tu interior gime, cuando tus pensamientos corren como un torrente sin dique, una sola palabra del tercer cielo establece el orden donde el enemigo quiso instalar la anarquía y la desesperación. Tal como el maestro se levantó en la barca y con voz de trueno ordenó: calla, enmudece, y los elementos se rindieron, así Él le habla hoy a tu sistema nervioso para detener el caos interno. Su palabra no es información, es una orden ejecutiva cargada de poder creador. Es el aceite que sana tu alma y la autoridad que desaloja a todo espíritu que pretenda robarte el descanso. Las tormentas del pensamiento son batallas reales, no dejan cicatrices físicas, pero desgarran el espíritu en el secreto. Son esos desiertos donde aparentas estabilidad ante los hombres, mientras por dentro clamas por socorro. Son los ciclos donde las ideas de fracaso se arremolinan como nubes de tormenta y no encuentras la llave para detener el impacto de la lluvia sobre tu fe. Pero escucha esto: Dios no requiere que tú seas el capitán que venza la tormenta. Solo requiere que le des el mando legal de tu barca. Jesús no fue un espectador de la angustia de los suyos. Él se hizo presente en su crisis, compartió su espacio y, en el momento exacto, usó su autoridad para gobernar lo que ellos no podían manejar. Esa misma voz está legislando a tu favor ahora mismo. Él no está distante. No ignora tu insomnio,
espera que invoques su nombre por encima del estruendo de tus miedos. ¿Y si el conflicto no es la tempestad, sino que olvidaste que el dueño del universo duerme en tu barca? ¿Y si en lugar de luchar contra cada ola, decides fijar tus ojos en el Rey y recordar que su decreto tiene jerarquía sobre cualquier evento incontrolable? A veces agotas tus recursos en técnicas humanas, buscando en la lógica lo que solo se encuentra en el altar. El descanso del cuerpo es necesario, pero el reposo del alma solo se activa por el código de la fe. Y esa fe se nutre exclusivamente de la frecuencia de la palabra de Dios operando en tu espíritu en este momento. Al meditar en las Escrituras, no acumulas datos, instalas una atmósfera de vida eterna en tu casa. Abres portales de luz y declaras: mis razonamientos no dictarán la sentencia final, el veredicto lo tiene Dios. Esa decisión, por pequeña que parezca, reconfigura tu entorno espiritual. La ciencia confirma que el enfoque en verdades poderosas reconstruye la respuesta biológica ante el estrés de la vida. Imagina entonces el impacto cuando meditas no en frases motivacionales, sino en decretos eternos soplados por el Espíritu Santo. No repites deseos de hombres. Afirmas el diseño que el Creador estableció sobre ti al decir: el Señor es mi pastor, decreto que no me faltará nada. Estás anulando la escasez del mañana cuando decretas: en sombras de muerte, no temeré mal alguno. Estás estableciendo que la tiniebla no tiene permiso para diseñar tu final. Cuando declaras: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, activas una ley espiritual que ignora tus emociones y se enfoca en tu posición en Cristo. La palabra es tu ancla de oro, tu lámpara de fuego y tu espada de conquista. Para que sea efectiva, debe salir del papel y ser grabada en tu lenguaje y espíritu. Debes proclamarla en medio del ruido ensordecedor. Debe ser tu código de respuesta inmediata cuando la angustia intente forzar tu puerta. No discutas con la tormenta usando tu lógica. Ordénale con la palabra. No enfrentes al miedo con tus dudas. Enfréntalo con lo que el cielo ya decretó sobre ti. Esa es la distinción entre un esclavo de sus pensamientos y un guerrero del reposo. Esta noche, en lugar de debatir con tus sombras, levántate con la autoridad de un heredero y decreta: calla, enmudece. Luego abre el libro, proclama un salmo de victoria, declara una promesa de herencia, deja que su voz sea el sonido dominante en tu hogar. No necesitas que el problema desaparezca para tener paz. Solo necesitas reconocer la voz del que gobierna el problema, y esa voz te está llamando hoy. Número 8. No estás solo en la vigilia del silencio. Hay noches donde la presión parece aumentar, donde el silencio te aturde y las sombras del pasado intentan cobrar vida. Son instantes donde incluso los generales de la fe sienten el frío de caminar por un territorio desolado. La mente, sin el ruido del día, se vuelve un espejo de temores que no dan tregua al corazón cansado. Pero en ese epicentro de oscuridad, hay una verdad que debes sellar en tu genética: Dios es tu escolta aun cuando no percibes su sombra, aun cuando no comprendes su plan. La falta de luz no significa que Él se haya retirado. Es, muchas veces, el manto de gloria donde su presencia se vuelve más densa y real. Dios no solo es Rey del día, Él es Señor de tus noches más profundas. Él no solo habita en la alabanza de la multitud, Él mora en el suspiro del Hijo que clama en el secreto de su cuarto. Nunca has estado desamparado. Lo que hoy experimentas es una sensación, pero no es el decreto final. Tus sentimientos pueden ser intensos, pero no son la autoridad suprema. El adversario usa la noche para inyectar sospecha, para decirte que has sido excluido de la gracia. Esa es una trampa caduca. Fue el mismo dardo lanzado contra el Maestro, y es el mismo que hoy rebota contra el escudo de tu fe. Hay una respuesta legal para cada ataque: la fidelidad inquebrantable de aquel que juró no abandonarte jamás. Recuerda el decreto a Josué: no temas, yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Esa promesa no tiene fecha de vencimiento ni límite de horario. Es un seguro de protección 24/7.
Opera cuando tus ojos se cierran y cuando tu alma se siente en el desierto. ¿Y si este valle no es un castigo, sino una incubadora de gloria? ¿Y si este silencio no es abandono, sino el espacio donde Dios está reescribiendo tu historia interna? Hay diseños que solo se revelan en la quietud de la noche. Hay semillas de autoridad que solo rompen su cáscara en la tierra oscura. Hay perlas de sabiduría que solo se extraen en lo profundo del abismo. Existen dimensiones de Dios que solo se alcanzan cuando tu única opción es depender del aire que Él sopla sobre ti. En la privación del ruido externo, tu espíritu agudiza su oído para captar la frecuencia del trono. En la oscuridad, dejas de ver lo temporal para empezar a percibir lo eterno. Mira a Elías en la cueva, deseando el final. Pensó que el fuego y el terremoto eran las únicas formas de Dios. Pero en el silencio del desierto, Dios le habló con un susurro que reconstruyó su propósito. Esa misma voz suave te busca hoy para recordarte que tu historia no termina en esta cueva de ansiedad. Esa voz te dará paz y te notificará que tu caminata nunca fue en solitario. Si hoy te cuesta creerlo, no te condenes. Héroes del reino han cruzado estas mismas sombras. David cuestionó el silencio de Dios, pero terminó declarando su misericordia. Una cosa es lo que dicta el alma herida y otra lo que afirma el espíritu que conoce al Padre. Por fe decreto hoy, Dios está contigo. Está en el aire que respiras, en el latido de tu corazón, en cada lágrima que Él mismo recoge en su redoma. No lo ves, pero su vallado te rodea. No lo oyes con los oídos físicos, pero su amor te sostiene. No temas a la noche, acéptala como el preludio del resplandor que ya viene en camino sobre tu vida. El sol de justicia está listo para aparecer. Mientras tanto, descansa en la certeza de que el amor de tu vida no parpadea ni un segundo. Al despertar, entenderás que no solo resististe la prueba, sino que fuiste escoltado por el Dios que sostiene las galaxias. Número 9. El descanso es tu declaración de fe más poderosa. Muchos asumen que la fe es solo movimiento, gritos y declaraciones. Pero hay una dimensión de gloria que se alcanza al reposar. Descansar cuando el mundo te presiona a correr es un acto de autoridad espiritual. Dormir en paz es decretar que Dios es soberano. La fe no es solo caminar sobre el mar, es tener la paz de dormir en la barca mientras el viento ruge. Jesús no reprendió la tormenta hasta que terminó su descanso. Enseñó que el reposo es la base de la autoridad. Si sabes quién gobierna tu vida, puedes cerrar los ojos sin temor a las olas. ¿Cuándo fue la última vez que usaste tu sueño como un arma de guerra? Descansar no es debilidad, es confirmar que crees que Dios opera mientras tú guardas silencio. La fe madura sabe cuándo actuar y cuándo detenerse. Hoy el Señor te dice: cesa tu afán interno, confía en mi brazo, reposa en mis promesas. No desperdicias tiempo al descansar en su presencia, estás cimentando tu fe. Como el agricultor que siembra y se va a dormir, confiando en que la vida ocurre bajo la tierra sin su intervención constante. Si ya clamaste y entregaste tu semilla de fe, ahora te corresponde el decreto del reposo. Si no puedes dormir en paz, ¿dónde está realmente tu confianza? ¿Crees que Dios es el Rey, o tu mente sigue intentando ocupar el trono? Rendirse no es perder, es ganar el respaldo del Omnipotente. Es reconocer que Él es el mejor arquitecto y protector de tu destino. Es confesar: no tengo todas las salidas, pero conozco al que es la puerta. Eso es suficiente para que tu sistema biológico se restaure. Quien duerme bajo este diseño espiritual vive con mayor vigor y defensas fortalecidas. Tu cuerpo físico reconoce cuando el alma ha encontrado su ancla en la eternidad. Tu ser entero se alinea con la salud del reino. Al decidir dormir, decretas tus límites humanos y activas la ayuda divina. Le dices al cielo: Padre, hice mi parte, ahora ejecuto mi fe al reposar. Dios mismo estableció este código al crear al hombre. Mientras Adán dormía, Dios completaba el diseño de su familia.
Hay bendiciones masivas que solo se materializan mientras tú guardas silencio. No creas que el reposo es tiempo muerto, es el espacio donde Dios perfecciona su obra en ti. Es declarar, mi futuro está en manos del Creador. Yo apago mi lámpara porque su luz nunca se extingue. Si hoy te cuesta soltar, eleva este decreto: Señor, hoy mi sueño es mi ofrenda de fe. Elijo confiar mientras reposo. Porque dormir en obediencia es adoración pura. Cerrar los ojos es decirle a Dios: aquí estoy, en tus brazos, sin miedo al mañana. Número 10. Ancla tu mente en los decretos del cielo. Cuando el mundo se sacuda, apóyate en lo que no cambia, las promesas de Dios. Ellas no tienen fecha de caducidad ni dependen de tu estado emocional. Son anclas para tu alma fatigada. Al decidir habitar en ellas, tu estructura interna se estabiliza. Tu corazón latirá en paz aún en medio del rugido del caos. No necesitas ver la solución si posees la promesa. La palabra legisla: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tu paz no depende de eliminar el problema, sino de fijar tu mirada en la solución. Significa que tu serenidad es proporcional a tu enfoque. Reposa en sus decretos. Haz de cada palabra de Dios tu habitación segura. Recuéstate en ellas como en un refugio inexpugnable. Cuando la falta te amenace, recuerda su abundancia. Cuando el miedo te asalte, medita en sus planes de bien. Cuando la culpa te persiga, recuerda su gracia infinita. Cuando el silencio te abrume, recuerda que sus pensamientos son más altos que los tuyos. Él ya preparó tu victoria antes de que nacieras. Pero debes entrenar a tu mente para regresar a la palabra cada vez que intente huir hacia la ansiedad. Tu mente debe ser domesticada por la verdad. Como el pastor guía a la oveja perdida, el Espíritu restaura tus pensamientos. No basta con leer una promesa, debes encarnarla, respirarla y repetirla hasta que se vuelva tu instinto de respuesta. La ciencia del reino y la del hombre concuerdan: repetir verdades eternas reestructura tu cerebro y reduce el impacto del miedo. Y usa los decretos de Dios como tu medicina diaria. Esta noche, elige una sola promesa, la que queme en tu corazón. Escríbela en tu espíritu, úsala como tu almohada de paz. Cada vez que un pensamiento de angustia intente despertarte, respóndele con el escrito está. Que la palabra sea tu centinela, porque en el mar de dudas, sus promesas son la roca firme de tu seguridad. No importa el informe del mundo, ni el saldo de tus recursos, ni lo que el pasado dictó sobre ti. Los decretos de Dios están por encima de toda realidad terrenal. Si Él lo firmó, Él lo ejecutará en el tiempo de su gloria. Mientras el cumplimiento llega, tú descansa. Descansa en su carácter inmutable. Descansa porque Él nunca ha perdido el control de tu historia. Esta noche, no intentes sostener tu mundo con tus manos cansadas, deja que el Dios que sostiene el universo te sostenga a ti. Amén. Repite conmigo: amén, amén y amén.